Buenos días, ¿cómo están? Bueno, estoy muy feliz de estar aquí hoy otra vez. Ya Fanny oró, pero bueno, pongo este tiempo delante del Señor y le pido que sea Él hablando a través de mí y que todos podamos tener un corazón dispuesto a entender, a aprender y a poner en práctica su palabra. ¿Alguna vez ustedes, cuando eran chamos, jóvenes, adolescentes, le dijeron a su mamá, mamá, ¿sabes que el sábado vamos a ir todos a casa de Carlitos y nos vamos a reunir ahí? Y su mamá les decía, a mí no me gusta que tú vayas para esa casa porque ahí ese amiguito tuyo es tremendo y esa zona es muy fea. De verdad que yo no quiero que tú vayas para allá porque entonces siempre terminan tarde, Y llegaba el sábado y usted iba y le preguntaba a su mamá, mamá, entonces sí voy a poder ir. Ya yo te dije lo que yo pienso. Ve a ver usted si va o no va. Y uno se quedaba ahí. Si eras como yo, no iba. Porque si ya tu mamá te había dicho que no, ya te daba miedo. Hay otros un poco más arriesgados que igual se iban. Pero creo que todos hemos estado en esa posición donde el mamá o papá nos dijo, ya yo te dije. Y ese es el título de la prédica de hoy. Ya se te ha dicho lo que es bueno, ¿ok? Y vamos a estar haciendo como un aprendizaje general del libro de Miqueas, ¿ok? Que no es largo, pero tampoco es cortico, entonces vamos a revisar algunos versículos para entender el libro de Miqueas en general. El libro de Miqueas es de profecías, ¿ok? Miqueas fue lo que llaman un profeta menor. Son esos libros corticos que están allí antes del Nuevo Testamento que a veces pasamos por alto porque son tan pequeñitos o también a veces son como un poquito fuertes porque son puras visiones de cosas, de juicio y de condenación para el pueblo de Dios y a veces no nos gusta leer esas cosas, entonces a veces lo pasamos por alto. Bueno, a mí me pasaba así, no sé ustedes. Pero la verdad es que tiene mucho que aprenderle Miqueas, tiene muchas profecías cumplidas de Jesucristo, bueno, muchas no, varias. Y es un libro que les recomiendo que lean en su casa esta próxima semana. Tiene 7 capítulos nada más, pueden leer uno el lunes y terminan el próximo domingo. O sea, perfecto, o empiezan hoy y terminan el sábado. Para que puedan comprender mejor lo que vamos a hablar hoy. En este libro de Miqueas, en este punto ya el pueblo de Israel se había dividido desde hace muchos años. Estaba dividido entre el reino del norte, que era Israel, cuya capital era Samaria, y el reino del sur, que era Judá, cuya capital era Jerusalén. Miqueas era un profeta de Judá, de un pueblo pequeñito que se llamaba Moreset. Y él fue el escogido por Dios para dar profecía de juicio contra el pueblo de Dios por algunas cosas bien graves que el pueblo de Dios estaba haciendo y ya Dios había dicho hasta aquí. En esta historia vamos a encontrar 3 personajes, ¿verdad? Está el pueblo de Dios, que es Israel y Judá, Miqueas y Dios. Y a cada uno le vamos a aprender algunas cositas. Vamos a empezar con el pueblo de Dios, ¿ok? El Señor estaba enojado, muy enojado con el pueblo de Dios, porque ellos estaban haciendo muchas cosas pecaminosas, pero vamos a resaltar 4 hoy, que son las más importantes. La primera es la idolatría, ¿ok? No voy a leer en voz alta solo uno de los versículos porque creo que si los leo todos el tiempo me va a alcanzar. Pero les pido que los anoten para que después puedan leerlos todos, ¿ok? Miqueas 5 del 12 al 15, Dios a través de Miqueas le dice al pueblo: pondré fin a tus hechicerías y no tendrás más adivinos. Acabaré con tus ídolos y con tus piedras sagradas. Nunca más volverás a postrarte ante las obras de tus manos. Arrancaré tus imágenes de Aserá y reduciré a escombros tus ciudades. Con ira y con furor me vengaré de las naciones que no me obedecieron. Entonces el pueblo de Dios se había contaminado de las naciones que tenían alrededor y habían empezado a adoptar creencias paganas. Estaban adorando a otros dioses.
Eso empezó por Israel, el reino del norte, y después se fueron contagiando los de Judá también. Pero no era solamente que se arrodillaban a rezar, a orar a otros dioses, es que practicaban cosas oscuras, hacían hechicería, había adivinaciones, ellos mismos creaban sus propios dioses, me imagino sus propias esculturas, estatuas con sus manos y las adoraban. Y esto era totalmente desagradable al Señor, porque desde un principio, por allá cuando estaban cruzando el desierto para llegar a la tierra prometida, Dios les había dicho, solo a mí me adorarán. Y lo primero que ellos hicieron fue ir a adorar a otros dioses. Y a veces a nosotros nos cuesta identificarnos con esa idolatría porque los que nacimos en el Señor decimos, no, yo nunca me arrodillé ante ninguna imagen ni creí en ningún santo. Y los que antes sí lo hicieron dicen, bueno, pero ya yo dejé todo eso, ya yo no me arrodillo, ya yo no le oro, ya yo no hago promesas a nada. Pero lo cierto es que la idolatría no se limita nada más a dioses y a imágenes y a estatuas. Cualquier cosa, persona, pasatiempo, trabajo, bien material, que ocupe un lugar en nuestro corazón más arriba que el lugar que tiene Dios, eso es un ídolo, ¿ok? Si su trabajo, si su pasatiempo no le deja orar, no le permite leer la Biblia, no le permite congregarse en la iglesia, eso se ha convertido en un ídolo. Podemos hacer ídolos de personas también. A veces a las mamás se nos hace fácil idolatrar a nuestros hijos, ¿verdad? Y los ponemos por encima del Señor. Y eso no está bien, por más que sean nuestros hijos, debemos amarlos y cuidarlos, pero nunca deben estar por encima del Señor Jesús en nuestra vida. Entonces, otra cosa muy importante que ellos estaban equivocándose, a veces idolatramos el dinero. Si lo tenemos, porque lo tenemos y hay que cuidarlo. Y si no lo tenemos, porque nos desvivimos por conseguirlo. Y eso también le estaba pasando al pueblo de Dios. Ellos estaban idolatrando el dinero. Y esto los había llevado al siguiente pecado por el cual el Señor estaba enojado. Ellos estaban hundidos en corrupción, extorsión, robo, violencia, injusticia, engaño. Era terrible, la sociedad se había pervertido totalmente. Dice Miqueas 2 del 1 al 2. Hay de los que piensan en el mal y aún en sus camas traman planes malvados. En cuanto amanece los llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Codician campos y se apropian de ellos. Codician casas y de ellas se adueñan. Oprimen al dueño y a su familia, al hombre y a su propiedad. O sea, en el pueblo de Dios habían personas con poder y con dinero que se acostaban en la noche pensando cómo podían obtener más dinero al siguiente día. Y tramaban sus planes malignos y se levantaban en la mañana e iban y despojaban al que se les atravesara para obtener más de lo que ya tenían. El Señor les dice en el capítulo 6, versículo 10, malvados, ¿debo tolerar sus tesoros mal habidos y sus odiosas medidas adulteradas? ¿Debo tener por justas la balanza falsa y la bolsa de pesas alteradas? Los ricos de la ciudad son gente violenta, sus habitantes son gente mentirosa y sus lenguas hablan con engaño. O sea, ellos hacían chanchullo. Todo era un chanchullo, todo lo trampeaban para ganar más, para robar al otro, para enriquecerse. Se sienten identificados, no ustedes, pero el entorno. Entonces, bueno, como podemos ver, la sociedad estaba totalmente corrompida. Pero no solo eran los habitantes y los ricos, también eran los líderes, tanto los religiosos como los políticos, ¿ok? Habían profetas falsos que también eran corruptos y además eran arrogantes. En Miqueas 2, del 6 al 7, dice, no profeticen, dicen sus profetas, no profeticen de esas cosas, pues la desgracia no nos alcanzará. Descendientes de Jacob, ¿acaso no se dice, ha perdido el Espíritu del Señor la paciencia? ¿Es esta su manera de actuar?
O sea, cuando Miqueas les profetizaba que Dios estaba enojado con ellos, ellos decían, no le crean a Miqueas, Dios no es así, Él no nos va a castigar. El Señor es bueno todo el tiempo, Él está de nuestro lado. Y es verdad, Dios es bueno todo el tiempo, pero ellos estaban pecando contra el Señor. Dice otro versículo: sus jueces juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga y sus profetas predicen por dinero. Para colmo, buscan apoyo en el Señor diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Ellos estaban lucrándose del don que Dios les había dado y utilizaban, en ese momento no era el Evangelio, pero utilizaban a Dios para obtener más dinero. También cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Además, los gobernantes políticos también eran corruptos. Dice Miqueas 3, del 1 al 3, escuchen príncipes de Jacob. Cuando dice príncipes es autoridades. ¿Acaso no corresponde a ustedes conocer el derecho? Ustedes odian el bien y aman el mal. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Ustedes se comen la carne de mi pueblo, le arrancan la piel y rompen sus huesos, lo descuartizan como carne para la olla, como carne para el caldero. O sea, aquellos que debían proteger y velar por el bienestar de Israel, del pueblo de Dios, se los estaban comiendo. Yo me imagino una imagen bien grotesca allí, medio caníbal, pero todos podemos entender a qué se refería el Señor. Para ellos engordar y estar sentados en su riqueza, tenían a todo el pueblo pasando trabajo y oprimido. Estas son las 4 principales razones: idolatría, corrupción total, y tanto autoridades religiosas como autoridades políticas causantes, participantes de todo este problema. Entonces Dios dijo, basta, ya no más. Y empiezan allí las profecías de juicio para el pueblo de Dios. Y no voy a leer versículos porque va a ser demasiado largo. Pero en resumen, Dios les dice, voy a destruir el pueblo, sus imágenes y todas sus riquezas malavidas. Vendrán naciones extranjeras y les van a arrebatar y se van a repartir sus tierras. Van a ser motivo de burla de otras naciones. Me esconderé de ustedes y no les voy a responder más. O sea, Dios iba a hacerse loco. Los profetas nunca más recibirán una visión verdadera. Quedarán en oscuridad total. Serán exiliados a otras naciones y voy a exterminar todo aquello que es de valor para ustedes. Y allí él habla de carros, de caballos, de los ídolos, las estatuas, de las riquezas que obtenían a través de esos cultos paganos. Dice, voy a purificarlos, voy a acabar con todo eso para purificarlos. Esto da un poquito de miedo, ¿verdad? Pero vienen buenas noticias, esperen, no nos quedamos allí. En medio de toda esta oscuridad estaba Miqueas, un hombre común y corriente que servía al Señor. Y yo quiero que aprendamos 3 cositas importantes de Miqueas. Dice el capítulo 1, versículo 8 al 9, que Miqueas dice esto: por eso lloraré y gritaré de dolor y andaré descalzo y desnudo. Aullaré como chacal y gemiré como avestruz, porque la herida de Samaria es incurable y ha llegado hasta Judá. Se ha extendido hasta mi pueblo y hasta la entrada misma de Jerusalén. Miqueas no estaba profetizando con rabia, diciendo, sí, muéranse toditos. No, a él le dolía su pueblo, le dolían sus vecinos, le dolía su gente. Y no era que, ay, me duele, no, dice, lloraré y gritaré de dolor, porque nos hemos sumido en el pecado y la herida parece incurable. A veces nosotros los cristianos, después de que conocemos a Cristo y han pasado algunos años y hemos dejado ciertos pecados atrás, empezamos a ver por encima del hombro a los que siguen allá y empezamos a señalar y a juzgar. Y eso no es lo que el Señor quiere que hagamos.
El Señor quiere que seamos sensibles, que nos duela y que ese dolor cause compasión en nosotros y que esa compasión nos lleve a predicar la palabra y a predicar el evangelio a todas esas personas que están perdidas. No podemos endurecernos y decir, no, ellos están allá en su pecado, ya yo estoy bien. Nuestro trabajo es ser sensibles a la necesidad de los demás y llevarles la verdad del Señor. Entonces Miqueas era un hombre compasivo y sensible porque le dolía el pecado de su pueblo. Lo siguiente es que Miqueas 7:7 dice, pero yo he puesto mi esperanza en el Señor, yo espero en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará. Los versículos que vienen antes de este versículo, él viene diciendo, esto es terrible. El papá traiciona al hijo, la hija traiciona a la madre, entre las familias se engañan, no hay un justo en ningún lado, no se encuentra una persona buena. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor, yo espero en el Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará. Es difícil vivir en medio de una sociedad que se ha corrompido a tal punto. Todos lo sabemos, ¿verdad? A veces tratamos de hacer algo por aquí y vemos que para lograrlo hay que hacer un chanchullo. Entonces tratamos de irnos por este otro lado y otra vez, otro obstáculo. ¿Cómo puedo evitar yo el caer en esto? Ponga su esperanza en el Señor, porque aun cuando hacer lo correcto signifique que saldremos perjudicados, eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer lo correcto aunque nos perjudique, porque nuestra prioridad debe ser que el Señor nos apruebe y no que este mundo nos apruebe o conseguir nuestros propios intereses. Pon tu esperanza en el Señor y confía en que Él te escuchará. Entonces, Miqueas era un hombre sensible y compasivo y era un hombre que tenía su esperanza puesta en el Señor. Además, dice Miqueas 3:8, yo en cambio, dice Miqueas, estoy lleno de poder, del Espíritu del Señor, de justicia y de fuerza, para echarle en cara a Jacob su delito y para reprocharle a Israel su pecado. Él allí igual viene diciendo, todos están pecando, todos se han alejado del Señor. Yo, en cambio, y creo que lo decía el pastor hace rato, nosotros debemos marcar la diferencia, nosotros debemos ser el cambio, nosotros debemos vivir llenos del poder del Espíritu del Señor y para eso debemos mantener una relación estrecha con el Señor Jesús. Estrecha, diaria, día a día, constante, debemos orar, debemos leer su palabra, debemos acercarnos a Él todos los días. En Él es que debemos conseguir nuestra fortaleza, nuestra sabiduría. Y Él dice, estoy lleno del poder del Espíritu del Señor y de justicia. Y esa justicia, como lo hemos dicho antes, no es que yo le voy dando a cada quien lo que merece. No, justicia es rectitud. Seguir sus mandamientos, vivir de acuerdo a lo que dice su palabra. Y vamos a ir echándole en cara a los demás, vamos a ir, no es que vamos a estar en el trabajo y vamos a andar diciéndole, tú eres un pecador, te vas a quemar en el infierno, porque ya hablamos de eso. Es que si nosotros vivimos en justicia, vivimos en verdad y llenos del Espíritu, entonces nos vamos a poder sentar a predicarle la verdad a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, y ellos van a poder ver en nosotros que nosotros sí practicamos lo que predicamos. Entonces tenemos que estar bien compenetrados, tener una relación bien cercana con nuestro Señor, vivir en el Espíritu y en Él conseguir la fuerza y la justicia para conducirnos rectamente en nuestro día a día. Entonces, en medio de una sociedad totalmente corrupta, nosotros debemos ser Miqueas, ¿ok? Debemos ser compasivos, debemos tener nuestra esperanza puesta en el Señor y debemos estar llenos del poder del Espíritu Santo. Después de que Miqueas le da todas estas profecías de juicio al pueblo, verdad que ya no tengo... Bueno, les leeré, porque esta parte es bien importante. Bueno, puedes ayudarme allí, Renzo. Lee Miqueas 6, del 6 al 8.
¿Con qué me presentaré ante el Señor y me postraré ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que espera de ti el Señor? Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Después de que Miqueas le da todas estas profecías, ya sirve. ¿Aló? ¿Hola? ¿Lo apagué? No, ya. Entonces, esta es la respuesta del pueblo. Bueno, pero ¿qué podemos hacer para enmendar el error? Él quiere holocaustos, o le damos becerros de un año, o será que le damos miles de carneros, o será necesario que sacrifiquemos a nuestros primogénitos. Imagínense. Y Miqueas le responde, ya él les ha dicho lo que es bueno y qué es lo que espera de ustedes. Practiquen la justicia, amen la misericordia y caminen humildemente ante él. Ellos conocían la ley de Dios, pero al parecer no conocían a Dios. Porque si ellos hubiesen conocido al Señor, ellos sabrían qué era lo que el Señor quería de ellos. Y ustedes se preguntarán, ¿en qué momento Dios les dijo eso? Cuando el Señor le dijo a su pueblo que era lo que quería de ellos, que Miqueas les dice, ya ustedes saben. Volvemos por allá, cuando estaban en el desierto, en camino a la tierra prometida, en Deuteronomio, Dios les dijo, ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los estatutos que hoy el Señor te manda a cumplir. Desde el principio, el Señor les había dicho qué quería de ellos. El Señor no quiere, obviamente el Señor quiere que nos congreguemos. Ellos ignoraban que al Señor lo que le interesa es nuestro corazón, la transformación, el cambio y los frutos de nuestro corazón. Es la parte interna la que debe cambiar. No hacemos nada con venir todos los domingos a la iglesia, con publicar versículos en los estados, que yo lo hago, eso no tiene nada de malo, pero el cambio debe ocurrir aquí. Nuestra actitud debe cambiar, nuestros hábitos deben cambiar, nuestras emociones deben cambiar y deben empezar a ser controladas por el Espíritu del Señor y no por las circunstancias que se nos presentan. El cambio debe ser interno. Por eso Dios les dice, yo no quiero sus becerros, ni quiero a sus primogénitos. Quiero que practiquen la justicia, o sea, que vivan rectamente, que me obedezcan, que amen la misericordia, o sea, que se tengan compasión los unos a los otros, que dejen de engañarse, de hacerse trampa, de robarse, de mentirse, y que caminen humildemente ante mí. Que me teman, que tengan temor de mí. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Por último, el personaje más importante es Dios. Y hay mucho que aprenderle al Señor. Creo que sí tengo tiempo. Lo primero es que Dios es un Dios celoso y que no tolera el pecado, ¿ok? Cuando empiecen a leer Miqueas en su casa, que confío en que lo van a hacer, van a ver que en el primer capítulo Miqueas plantea allí una imagen de un Dios que sale molesto y que va caminando al juicio contra su pueblo, a testiguar en contra de ellos. Y mientras él va caminando, el piso se va agrietando y las montañas se van destruyendo. Y yo me imagino a un Dios bien enojado, bien decepcionado de su pueblo. Dios es un Dios celoso, que no tolera el pecado. Y es paciente. Porque es paciente. Ustedes saben que es paciente, yo sé que es paciente. Pero llega un momento en que Él permite que las consecuencias de nuestro pecado nos alcancen. Si nos empeñamos
en practicar el pecado, en algún momento las consecuencias de ese pecado nos van a alcanzar, ¿ok? Y es allí donde tenemos que sentarnos y evaluar si realmente tengo a Cristo en mi corazón, si realmente estoy permitiendo que el Señor me transforme, si realmente yo me he arrepentido y he permitido que el Señor me cambie. Porque si ya tenemos a Cristo y seguimos practicando el pecado, hay que revisar allí. Y creo que lo dijo Renzo en su última prédica. Otra característica del Señor es que Dios respalda y empodera a aquel que permanece en su verdad y obediencia. En medio de todo ese desastre estaba Miqueas, ya leímos ese versículo donde él dice que está lleno del Espíritu del Señor y el Señor estaba respaldando a Miqueas. Al parecer, al único entre muchos que había decidido estar en el camino del Señor. Y el Señor le daba su poder y le daba su fuerza y su protección. Otra característica es que Dios nos encuentra en el exilio, nos acompaña y allí nos restaura. Cuando las consecuencias de nuestro pecado nos alcanzan, a veces se siente como que hemos sido exiliados. Nos sentimos solos, hay mucha culpa, mucha vergüenza, hay arrepentimiento y estar allí es doloroso. Es doloroso, es verdad, y sentimos como que hemos sido abandonados. Pero el Señor allí nos encuentra. Y Él le dice al pueblo: retuércete y puja, hija de Sión, como mujer a punto de dar a luz, porque ahora vas a salir de tu ciudad y tendrás que vivir a campo abierto. Irás a Babilonia, pero de allí serás rescatada. El Señor te librará del poder de tus enemigos. O sea, sí, definitivamente vas a sufrir como mujer dando a luz. Vas a tener que ir a Babilonia, donde vas a ser un extranjero, un esclavo, etc. Pero allí te rescataré y te libraré del poder de tus enemigos. Porque Dios restaura, perdona y purifica al que decide cambiar su camino. Miqueas 2:12 dice: te aseguro, Jacob, que yo reuniré a todo tu pueblo. Te aseguro, Israel, que yo juntaré a tu remanente. Los congregaré como a rebaño en el redil y como ovejas en medio del pastizal. El Señor les estaba prometiendo que a ese remanente, a esos que permanecieran, a esos que decidieran continuar en su camino, Él los iba a rescatar y a restaurar. ¿Por qué? En estos días Luis Alejandro Libis y yo conversábamos de cosas varias. Y Luis Alejandro decía: ¿por qué Dios no se quedó con los animales y ya? Me hago la misma pregunta. ¿Por qué si creó tantos animales diferentes, maravillosos, chiquitos, grandes, peludos, feos, bonitos, tanta variedad? ¿Por qué sintió la necesidad de crearnos a nosotros? Ay, sí, y yo le decía: no, ya yo nos hubiese exterminado. Miren este versículo que a mí me impactó. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente de su heredad? No estarás airado para siempre, porque tu mayor placer es amar. Amén. Hay otras versiones que dicen: tú te deleitas en tener misericordia. Y cuando escuchaba la canción de la misericordia pensaba en esa parte del mensaje. El Señor se deleita en amarnos. El Señor le place tenernos misericordia, y no es porque nosotros lo merezcamos, ni porque hagamos nada para ganarnos ese amor, es porque Él es así. O sea, esto no se trata de nosotros, se trata de que Él es así. Ese es su carácter. O sea, Él es bondad, Él es amor, Él no siente amor, Él no siente bondad, Él es amor y bondad. Y se place en amarnos. Israel, el pueblo de Dios, no merecía ser perdonado después de todo eso que había hecho. Al igual que yo no merezco ser perdonada y ustedes no merecen ser perdonados. Pero gracias, Señor, que Él se place en amarnos. Y sé que también le place que le amemos y que le alabemos. Entonces yo me imagino que Él veía a todos esos animales muy lindos, muy hermosos, pero
¿Será que se aburrió? Fanny dice, se aburrió. Y ese amor que él siente, ese amor que él es lo que lo llevó a prometer enviar un Salvador, un buen pastor. Él les dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes son de un pasado distante, desde tiempos antiguos. Voy a saltar al versículo 4. Él se establecerá y los pastoreará con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra y Él será nuestra paz. Para este momento, Belén era un pueblito insignificante. Nosotros lo conocemos porque ya estamos de este lado de la historia. Pero en esa época Belén era... Hay un chiste en internet que la gente dice: ¿alguien está seguro si del Tamacuro existe? O sea, ¿conocen a alguien de allí? Porque yo no conozco a nadie del Tamacuro. Bueno, yo me imagino que así era Belén. ¿Quién vive allá? Pero ya Miqueas, desde hace cientos de años atrás, estaba profetizando que allí iban a ser el Salvador. Allí iban a ser el buen pastor, y se cumplió a la perfección. Nació en Belén, en un pesebre, y ya sabemos toda la historia. Él nos pastoreará con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y viviremos seguros en Él, porque Él dominará hasta los confines de la tierra, y Él será nuestra paz. Ya Él es nuestra paz. Gracias a Dios, que también nacimos ya de este lado de la historia. Y ya Él vino, como dijo Henry el domingo de resurrección, dijo que iba a morir y murió, dijo que iba a resucitar y resucitó, y dijo que volverá. Y volverá, y lo estamos esperando, y gobernará para siempre, con justicia, con paz y con perfección. Y allí sí, bueno, el capítulo 4 de Miqueas habla acerca de cómo va a ser ese reino final del Señor Jesús perfecto. Dice que ya las naciones no pelearán entre ellas, que ya nadie levantará espada contra el otro, que ya no habrá engaño, que Él enseñará directamente a su pueblo y muchas otras cosas que no voy a leer porque es muy largo, pero que les invito a leer en casa. Entonces, como pueden ver, hay bastante que aprender al libro de Miqueas. Pero ¿qué quiero que nos llevemos? Que al Señor le desagrada la idolatría, le desagrada que pongamos cosas por encima de Él, y que cuando Él no está en el primer lugar, a veces nos vamos dejando entrar ciertas cositas que nos pueden corromper. Entonces Él siempre debe estar en el primer lugar en nuestra vida. Que el Señor no quiere sacrificios, no quiere que cumplamos leyes, no quiere que sigamos una religión estricta. El Señor quiere que haya un cambio en nuestro corazón, una transformación que dé frutos verdaderos, que vivamos con justicia, que nos humillemos ante Él y que practiquemos la misericordia. Y por sobre todo, el Señor quiere que no nos olvidemos de que sí, Él es celoso y no tolera el pecado, pero que también se place en amarnos. El Señor nos ama, el Señor te ama, me ama a mí, nos ama a todos y tiene cosas maravillosas para nuestra vida si nosotros decidimos andar en sus caminos, si nosotros decidimos creer en Él, creerle a Él y obedecerle. El Señor tiene cosas grandiosas para nosotros. Algunas ya se cumplieron y solo están ahí esperando que tú lo agarres, y otras están por cumplirse y serán espectaculares, no nos lo podemos ni imaginar. Yo le decía a Luis Alejandro: Luis, yo quisiera poner allí una foto de Cristo ya Rey, poderoso, pero sabemos que no hay ninguna foto que haga justicia a esa imagen. Entonces, bueno, yo le decía, si pongo una imagen de un hombre, nada se va a parecer a él. Entonces preferí poner una caricatura. Pero bueno, vamos a orar. Este fue el mensaje del día de hoy. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por hablarnos. Gracias porque tú nos amas, Señor. Nos perdonas, nos restauras.
y nos das nuevas oportunidades, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Queremos obedecerte. No queremos practicar el pecado, Señor. No queremos vivir, Padre, fuera de tus caminos. Queremos ser como Miqueas, Señor. Queremos tener nuestra esperanza puesta en ti. Queremos vivir llenos del poder de tu Espíritu y con justicia y con fuerza, Señor. Queremos ser ejemplo para los que están a nuestro alrededor, Padre. Ayúdanos, Señor, a agradarte en todo momento. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón por nuestro egoísmo. Te pedimos perdón por nuestras quejas, Señor. Te pedimos perdón, Padre, por nuestras dudas. Te pedimos perdón por todo aquello que hagamos que no te agrade, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Padre, y a confiar en tu bondad, en tu amor, en tu justicia, Señor, y en tu santidad, Padre. Gracias, Padre, porque estamos de este lado de la historia y ya sabemos que resucitaste y que estás sentado a la derecha del Padre en majestad y en poder, Señor. Gracias, Padre, porque también estás aquí en nuestro corazón y te sentimos y te escuchamos y nos acompañas en medio de los momentos difíciles. Eres bueno, Señor. Gracias, Padre. Te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén.